La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), a través de su Centro de Estudios para la Integración Económica (CIE), en alianza con DHL Express, organizan el seminario virtual denominado Incoterms 2020, en seguimiento a la reprogramación del evento del 17 de agosto del 2023. Para esta jornada nos acompaña nuevamente el experto Giovanni Pacasira, profesional en comercio internacional, cuenta con 22 años de experiencia en logística aeroportuaria y comercio internacional. Actualmente se desempeña como especialista de asuntos regulatorios y aduanas para DHL Express Colombia. Sin más que agregar, lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido, Giovanni. Hola Ana, muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por el espacio que nos da CIECA, el cual creo es súper importante, esos espacios educativos en los cuales de alguna otra manera y grato como DHL y gracias nuevamente a ustedes por este espacio porque pues creo que es uno de los, digamos, los momentos súper bonitos para poder entender y digámoslo, conocer un poco más sobre muchos aspectos del comercio internacional en el mundo y pues bueno, súper contento nuevamente de estar aquí. Sé que tuvimos un inconveniente en nuestro primer webinar el 17 de agosto. Gracias a Dios, pues nada que lamentar, pero pues desafortunadamente uno está tal vez expuesto dentro de estas capacitaciones y dentro de estos espacios virtuales, pues a ciertas características, bueno, de conexión o de temas como los que sucedieron en este momento aquí en Bogotá, pero bueno, importantísimo volverlo a retomar y contento otra vez de estar aquí con ustedes y pues bueno, compartirles nuevamente este espacio que como les digo es súper importante, un tema que vamos a ver que creo es una de nuestras columnas vertebrales en todo este tema de operación logística, en el tema de compra y venta de bienes, y que pues obviamente es interesante verlo. Sé que de pronto habrán personas que obviamente tengan un conocimiento básico, intermedio, y aquí obviamente este espacio es para poder analizar, poder mirar, no entre un fundamento tal vez jurídico, ¿sí? Porque pues digamos lo que todos los temas relacionados al mismo son casos puntuales, en los cuales pues digámoslo habrá otro espacio y otro momento en el cual se puedan determinar, pero lo que sí queremos hacer de parte de CIEC y de HL Express es poderles llegar a ustedes un tema como son los e-conters, la última modificación que se generó y bueno, todos esos objetivos que obviamente lo que queremos es darle una información clara y concisa a todos nuestros participantes el día de hoy. Entonces, no siendo más, les agradezco nuevamente por el espacio y bienvenidos. Vamos a tratar un tema, el tema de los e-conters en la tarde, en la mañana de hoy, el cual, como les digo, es un tema muy importante. Esta información obviamente está basada en todo lo que la Cámara de Comercio Internacional genera a través de los e-conters, una marca registrada. Digamos lo que para poder tener un poco más de información, yo les voy a dejar el link ahorita en el chat en el cual pueden de alguna otra manera indagar, profundizar un poco más sobre el tema y pues tener todas estas características de manera que ustedes a veces necesitan dentro de qué son los e-conters, sus características, sus responsabilidades y profundizar un poco más el tema. Entonces, digamos que como les decía, este es un espacio educativo, no queremos obviamente tratar de generar tal vez una copia dentro de lo que genera Incontert, simplemente lo tomamos dentro de una descripción en este momento del tema y obviamente respetando todos los derechos de autor que tiene la marca Incontert, que es una marca registrada. Para comenzar el día de hoy, pues vamos a ver un objetivo principal, ¿sí? Y es conocer los cambios en las reglas Incontert 2020, publicados por la Cámara de Comercio Internacional, su impacto en todas las operaciones de comercio internacional, pues obviamente con la finalidad de poder evitar esas malas interpretaciones entre responsabilidades de vendedor y comprador y obviamente también mirar cómo fueron esos cambios, qué fue lo más importante, qué es lo que tenemos hoy en día súper importante para todas nuestras operaciones, para ese intercambio de bienes y servicios y que obviamente, como les digo, es una información que sé que va a ser de buen provecho y que de alguna otra manera pues vamos a tener aquí claridad sobre algunos temas y tal vez dudas, ¿por qué no? Digamos lo que es un tema en el cual se genera mucha, entre comillas, suspicacia dentro de cómo lo utilizo, cuáles son las reglas, será que lo estoy utilizando de manera correcta, oiga, qué bueno tener en cuenta todos esos aspectos
de importancia que se generan y que debo tal vez corregir o simplemente profundizar. Para poder comenzar, vamos a hacer un poco de historia sobre la Cámara de Comercio Internacional. Recordemos que los ICOMTAR no son normas, son reglas sugeridas, ¿sí?, de utilización voluntaria dentro de toda esta parte de comercio y dentro de toda la parte logística que tiene un comprador y un vendedor, ¿no? A veces como compradores o vendedores tenemos muchas dudas en poder exportar o importar mercancías que nos puedan generar tal vez ciertos momentos de, digámoslo, de angustia tal vez, a ver si lo hice bien, si la carga me va a llegar, si el método de pago es el correcto o no. Entonces, todas estas cosas pues ayudan de alguna otra manera a enriquecer y obviamente la Cámara de Comercio Internacional dentro de su fundación en 1919 pues obviamente quiere empezar a generar. Entonces, digamos lo que la Cámara de Comercio se funda a través de las bases de un mercado abierto y de inversiones internacionales contribuyendo a la prosperidad y a la paz de las naciones. Agrupa a más de 45 millones de empresas en todo el mundo. Un dato no muy lejano de lo que tenemos hoy en día. Y si les digo, pueden ser muchas más de las empresas que de alguna otra manera apoyan y agrupa la Cámara de Comercio Internacional en estos temas. Busca contribuir a un crecimiento económico sostenible desde el ángulo medioambiental y social, luchando contra el proteccionismo y obviamente actualiza de manera regular las reglas y contar para adaptarlas a la evolución de las prácticas del comercio. Digamos lo que la Cámara de Comercio Internacional, viendo esa necesidad de esa incertidumbre a veces y las dudas entre los compradores y los vendedores y toda la logística internacional, pues obviamente empieza a generar esos estudios y empieza a generar esas reglas sin contar que vamos a ver más adelante dentro de ese cuadro comparativo de evolución, dentro de lo que ha cambiado actualmente a lo que se tenía, obviamente buscando siempre actualizar y generar, digámoslo, un tema más de blindaje, lo digo yo, dentro de las operaciones tanto para el comprador como para el vendedor y obviamente todo lo que genera el tema de la operación logística internacional. ¿Qué son las reglas Incoterms? Es importantísimo saberlo, digamos lo que las reglas Incoterms, en inglés International Common Terms, me disculparán si de pronto el inglés no es un poco fluido, son un conjunto de normativas predefinidas usadas de manera voluntaria, ¿sí? Las transacciones comerciales, en las transacciones de comercio internacional. Obviamente estas reglas recogen responsabilidades, obligaciones dentro de esas mismas operaciones y pues recaen en la parte tanto del vendedor como del comprador, ¿no? Surgen precisamente con ese objetivo, les decía, de establecer unos criterios unificados, ¿sí?, acerca de todas las responsabilidades, las obligaciones, los costos mismos, pues en el momento de qué, de generar esa operación de comercio. ¿A través de qué? Pues a través de un contrato de compra y venta, ¿sí?, de comercio, de una transacción de comercio internacional. Y pues, gracias a Dios, se genera y trata, obviamente, estas reglas de encontrar, de estandarizar, ¿sí? De estandarizar las dos partes, tanto el comprador como el vendedor, obviamente dentro de su conocimiento, ¿no? Y ayuda a disminuir este tema de inconvenientes, este tema de disputas o litigios que obviamente, pues, digámoslo, no es lo favorable dentro de una operación. Adicionalmente, pues digamos lo que el conocimiento de las reglas y contras no solamente ayuda a mirar esas responsabilidades y esas obligaciones, sino también en muchos casos nos ayuda a mirar los costos mismos que podemos generar, a disminuirlos un poco, a darle un poco más de trazabilidad dentro de esta misma operación y obviamente pues también va a veces a aclarar a veces esos temas de cómo viene mi mercancía, cómo de alguna otra manera debe estar digámoslo, empacada, cómo debe estar de alguna otra manera almacenada en los contenedores o cómo debe ser movilizada tal vez en aeropuerto. Entonces allí podemos empezar a ver que las redes y control son un poquito más, nos da un poquito más de visibilidad sobre todo lo que tenemos. Y obviamente, pues, digámoslo, apoyados dentro de toda la evolución tecnológica que tenemos hoy en día, ¿no? Esto nos ayuda a mirar el mundo de maneras distintas dentro de la misma tecnología, en la misma aplicación de las reglas sin contar. Entonces, digamos lo que son muy importantes dentro del manejo y que obviamente se deben generar dentro de las operaciones de comercio internacional. ¿Qué hacen las reglas sin contar y cuándo se usan? Una de esas grandes incógnitas a veces cuando empezamos a exportar o a importar, ¿no? A veces cuando creamos los MIPIMES,
cuando creemos nosotros como empresarios que queremos salir adelante, crear nuestra propia empresa. Y obviamente cuando nuestro negocio va evolucionando, a veces empezamos a mirar esa distribución internacional o simplemente esa compra de insumos que sirven para poder hacer mi producción nacional, pues obviamente empezamos a generar muchas dudas de cómo o de alguna otra manera generar esos procesos logísticos. Entonces, las normas o las reglas sin contar más bien, perdón, digamos, nos ayudan a empezar a mirar esas obligaciones, esos riesgos y esos costos que yo debo tener en mi operación. Digamos que hoy en día son 11 términos comerciales a través de códigos o a través de 3 letras, un código de 3 letras que escriben, como les digo, las obligaciones, los riesgos y los costos de la operación. Obligaciones que se pueden definir como qué hace el vendedor y qué hago yo como comprador o viceversa, ¿sí? ¿Quién se encarga del transporte, del seguro, de mis mercancías? ¿Cómo hago para obtener mis documentos? ¿Quién los genera? ¿En qué momento los debo generar? ¿En qué momento necesito documentos soportes un poco más amplios dentro de un proceso tal vez de importación e incluso en el de exportación, ¿no? Obviamente también tenemos los riesgos, que es donde y cuándo el vendedor entrega los productos, dónde transfiere esa mercancía a mi poder y a mi obligación, y que obviamente es importante tenerlo súper claro para que esto no nos genere retrasos en tiempo, sobrecostos, obviamente, y una cosa súper importante que es saber y hoy en día a través de todos los, digamos, los diversas plataformas que manejan las navieras, los agentes de carga, las empresas aéreas, las aerolíneas, que obviamente tenemos sistemas de tracking, de seguimiento, y que obviamente aunque yo pueda tener mi mercancía que ya arribó al punto de destino, pues quiero saber si en ese momento la responsabilidad aún sigue dentro de mi contexto, la puedo obtener dentro de mi contexto o simplemente todavía está a nombre del proveedor, ¿sí? Es importante siempre tener en cuenta todos esos aspectos porque pues obviamente nos ayudan y nos ayudarán siempre a tener una claridad. Y obviamente los costos, ¿sí? ¿Qué parte es responsable del costo de transporte? ¿Quién es el encargado del empaque, de la carga, del descargue, de los temas de seguridad, de las verificaciones de aduana, de las verificaciones de la Policía Nacional, dentro de una importación y una exportación? Entonces, obviamente, cuando yo utilizo una red de Incoterms, lo que trata de poder unificar todas estas obligaciones, todos estos riesgos y todos estos costos. ¿Basados en qué? Pues basados obviamente en una operación logística, ¿no? En un transporte marítimo, en un transporte terrestre, fluvial, férreo, se utiliza. Tal vez en Latinoamérica, en algunos países no se utilice mucho el transporte férreo, pero tal vez en Europa se utilice de una manera más llamativa, o tal vez el transporte fluvial, que no se utiliza tal vez en muchos países, pero que en algunos sí, dentro de las vías navegables que tenga cada país, los pasos de frontera. Entonces, todo esto nos ayuda a empezar a mirar un universo, obviamente, entre la logística y que en cada punto de ese universo tenemos que tener claro quién es el responsable y quién tiene la obligación de. Entonces, es súper importante cuando utilizamos estas reglas de Incoterms porque vamos a encontrar una claridad, pero esto obviamente basado en muchas cosas. Y una de las cosas que es cómo utilizar Incoterms correctamente. ¿Sí? Pues primero que todo, obviamente habrán personas que trabajan y que dentro de su formación también académica y de experiencia pueden dar un concepto un poco más avanzado de qué regla encontrar, utilizar o qué no, ¿sí? Sin embargo, es súper importante que esas reglas y controles estén dentro de un contrato de compra y venta. Un documento que a veces dentro de las operaciones de comercio internacional y dentro de esa misma rapidez en el cual a veces necesitamos nuestras mercancías, lo pasamos por alto. Simplemente a veces lo generamos a través de tal vez una cotización, tal vez una orden de compra, pero no lo dejamos establecido. Y el contrato de compra-venta obviamente es el documento que nos soporta a nosotros pues todas las características de obligación del comprador y del vendedor. Es la hoja de vida de una operación comercial. Y allí es cuando el Incoterms hace mucha más, digamos, hincapié en poderlo generar. En los contratos de compra y venta, pues obviamente debemos generar la regla a utilizar, ¿sí? El lugar designado en el cual debe llegar la mercancía. Y obviamente, pues la versión, ¿no?
¿La versión de qué? De la red Incoterm a utilizar. La última versión que tenemos es la actualización que hicieron en 2020, pero hay muchos en los cuales también a veces utilizan la red Incoterm 2010, ¿sí? Y no es que esté mal utilizada, simplemente está basado, como les digo, en unas normas voluntarias en las cuales pues yo con mi comprador o con mi vendedor, pues obviamente genero y designo para todo este proceso. Entonces ahí en el ejemplo que vemos en pantalla, podemos colocar la regla escogida en este caso, que va a ser un CPT, dónde va a ser el lugar designado, obviamente el puerto de Quetzal en Guatemala, Centroamérica, ¿sí? Y la red Incoterm que vamos a utilizar va a ser la regla 2020. Súper importante, a veces dentro de esas mismas operaciones tenemos la flexibilidad de generar un tema de confianza, tal vez con mi proveedor, porque la primera vez tal vez fue una operación exitosa y no es recomendable no tener un documento como es el contrato de compra-venta dentro de todas esas operaciones y obviamente designar las responsabilidades y las obligaciones, no solamente dentro de nuestra parte logística, también financiera, también el tema de los pagos, tal vez el tema de tiempos también, obviamente los temas de seguros, bueno, muchas cosas que podemos ver dentro de las negociaciones de los contratos de compra y venta que es importante tenerlo en cuenta. ¿Deberían figurar las reglas sin encontrarse en el contrato de compra-venta? Obviamente que sí. Sí, como les decía, es súper importantísimo que de hecho pues se tenga ese contrato, ¿no? Dicen por ahí que el mejor contrato es el que no se utiliza, pero siempre debe haber un contrato, ¿sí? Las operaciones de comercio exterior en el mundo son a gran escala, podemos tener operaciones tal vez de 100 kilos como hasta de 80, 90 toneladas dentro de contratos a un año, a 6 meses, dentro de contratos obviamente por una sola operación, pero lo importante es verificar y estar conscientes del tema de la operación que voy a generar, ¿sí? A veces vuelvo y le repito, la confianza a veces con un proveedor puede ser de alguna otra manera una herramienta tal vez bien utilizada, pero que debe estar soportada obviamente por ese contrato de compra y venta. Podemos tener inconvenientes en el transporte que en ningún momento uno de alguna otra manera ve que pueda tener una avería gruesa, tal vez dentro del transporte marítimo, tal vez un accidente dentro de la aeronave que llevaba la mercancía, o simplemente en el momento de contenerizar o de paletizar las mercancías dentro de las unidades de contenerización de cada medio de transporte, la mercancía puede sufrir daños. El tema de no llevar, obviamente, tal vez las características de la naturaleza de las mercancías. Hay mercancías que manejamos con cierta cadena de conservación o de congelamiento. Entonces, todas esas cositas en las cuales obviamente tenemos que tener en cuenta dentro de una operación son importantes que queden en el contrato y obviamente siempre de alguna otra manera determinadas dentro del contrato que vamos a generar, ¿no? Las características de la mercancía, cómo debe ir embalada, bueno. Muchas cosas que obviamente cuando yo me siento a generar una operación de comercio exterior y al generar una compra o una venta, tengo que tener en cuenta con mi otra parte, ¿no? Porque esto es un tema de dos partes en las cuales pues vemos cuáles pueden ser las obligaciones, los riesgos y los costos de una manera equitativa, ¿sí? Y de una manera en la cual los contratos nos dice a nosotros, mira, tu responsabilidad como comprador es esta y tu obligación como vendedor es esta, ¿sí? Y los costos, obviamente, son añadidos al vendedor hasta cierta parte y desde cierta parte al comprador. O simplemente el tema de la transferencia de la responsabilidad. Entonces, súper importante tener, como les decía, el mejor contrato es el que no se usa, pero debe existir uno. Y a veces, vuelvo y lo repito, somos flexibles en eso. Y tal vez no deberíamos generarlo de alguna otra manera, porque pues, obviamente, como les digo, uno no está a salvo de cualquier incidencia o cualquier inconveniente que se pueda presentar. A nivel general, existen tres formas de actuar en la creación de contratos de compraventa, ¿no? Tenemos un contrato formal, eh, que es la realización de un contrato de compraventa se puede generar para cada operación, una operación, digámoslo, puntual o operaciones puntuales en las cuales puedo generar un contrato para cada una de ellas. Se justifica para transacciones de valor elevado, ¿sí? También para transacciones complejas y obviamente pues debe llegar una redacción
formal, de unas firmas originales, dentro de todo lo que de alguna otra manera tal vez el tema de ley y el tema pues comercial en cada uno de los países tenga que tener en cuenta entre esa misma formalidad. Tenemos el contrato anual, como les decía, hay contratos que pueden durar un año dentro de varias operaciones conjuntas, ¿sí? El contrato de marco genérico que nos da una cobertura para un periodo de tiempo, como les decía, cuando hay relaciones comerciales continuas entre el cliente y vendedor, en operaciones repetitivas y valores medios y bajos, tal vez, reacción formal y firmas originales, y digamos que las ofertas, facturas por forma harán referencia a ese contrato marco. Y aquí yo sé que muchos de ustedes dentro de su misma experiencia lo han manejado. Es muy importante tener en cuenta en estos contratos anuales pues todas las características de las órdenes de compra, de las facturas que fueron y vinieron, de los conocimientos de embarques o guías aéreas que se utilizaron y obviamente todas las características financieras y de pago que se deben tener. Y también, por último, tenemos el precontrato, que se utiliza cuando no hay un contrato formal. El precontrato queda formalizado con la existencia de una oferta o una factura por forma y la confirmación de esta en un pedido, tal vez. Normalmente se utiliza en pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Digamos lo que son operaciones medio y de bajo valor. Normalmente se firman documentos originales y pues el procedimiento es ágil y práctico, ¿no? Aquí lo importante es saber qué tipo de mercancía obviamente es la que voy a transportar, ¿no? A veces tuve yo la experiencia alguna vez de generar la importación de un módulo, que en ese momento cuando tú vas a mirar, a veces la importación no era tanto lo que valía ni lo que pesaba tal vez el módulo, porque me acuerdo mucho que no pesaba más de 20 kilos, pero desafortunadamente el módulo movía todo digámoslo, una subestación de telefonía a nivel Colombia, y en el cual pues la obligación de cumplir ese contrato era tan grande, estamos hablando de contrato de miles de millones, en los cuales obviamente tú dices, bueno, pero pues es un módulo que, que tal vez no es lo que valga ni lo que pese, pero la importancia tan grande para poderlo generar, pues obviamente genera que tú tengas un blindaje sobre el mismo. Y para eso tuvimos que hacer un contrato con todos los términos de ley, con temas de cláusulas de cumplimiento, obviamente, con temas obviamente de valores, de seguros, porque la importancia era grande. A veces tal vez el manejar grandes volúmenes es importante, pero a veces solamente una pieza con una pequeña, un pequeño valor puede ser tan importante como esas 80, 90 o tal vez millones de toneladas que podamos de alguna otra manera generar dentro de los contratos anuales. Aquí, digamos lo que el fin es que cada operación, dependiendo de lo que yo haga, pues obviamente va a tener una importancia. Y dependiendo de esa importancia, obviamente va a ser mi contrato y el término del contrato a manejar. Súper importante a nivel de estas tres clases de contratos, tener ciertos aspectos imprescindibles, importantes y recomendados dentro de la emisión de esos contratos. Digamos lo que imprescindible es el precio, bien indicado por el Incoterm, la característica del producto, la descripción de la mercancía, las condiciones de entrega indicadas por el Incoterm, la fecha y lugar de entrega, las condiciones de cobro y pago. Importante, la legislación aplicable, si vamos a generar, obviamente, y hay muchos contratos que lo generan en caso de tener algún inconveniente, el tribunal va por arbitrando, el cual de alguna otra manera se tenga que determinar si hubo un inconveniente y quién es el responsable del mismo, y pues dónde se transmite la propiedad de la mercancía. ¿Sí? En qué momento yo, como vendedor, adquiero esa responsabilidad para no generar esos costos, obviamente, y tal vez algunos inconvenientes con la aduana. Recomendar la validez de la oferta, la descripción del embalaje, las características de seguro de las mercancías, la documentación necesaria. ¿Sí? A veces tenemos importaciones en las cuales requerimos tal vez documentos de origen con vistos buenos, con certificaciones que obviamente pueden dar un poco más de claridad y que son exigibles, no solamente por la aduana local, también por las entidades agrícolas o sanitarias, ¿sí? De cada país, y que obviamente sí, si yo no lo tengo en cuenta dentro de mi proceso de importación, pues voy a tener demoras, tal vez extra costos en bodegajes, tal vez también tiempos de demora para la entrega de mercancía, porque simplemente no lo tuve en cuenta en el momento de hacer mi contrato o no lo sabía.
¿sí? Porque a veces pecamos es no simplemente por no tenerlo en cuenta, sino porque a veces nos desconocemos también la información. Y ahí es importante uno de los grandes temas que es qué tengo que tener en cuenta cuando yo importo o exporto. Y obviamente una característica súper importante que es tener en cuenta el tema de aduanas, tener en cuenta los vistos buenos, los documentos soportes para esas operaciones comerciales, porque si no los tenemos en cuenta, pues obviamente vamos a tener un inconveniente en cada una de nuestras operaciones. Las características del transporte, el tipo, la temperatura, lo que les indicaba a veces de la naturaleza de las mercancías, el tema de las cadenas de frío, las cadenas de conservación. En Colombia, por lo menos, cuando exportamos flor, se tiene muy en cuenta estos temas de temperatura, con qué temperatura lleva mi mercancía al terminal aéreo, cuánto tiempo tiene que tener en cuenta esa flor para que pueda ser embarcada hacia el exterior. Entonces, debemos utilizar un cuarto frío, un cooling para mantener esa temperatura. ¿Cuál es el rango de temperatura que tiene un cuarto frío? A veces aquí en Colombia miramos cuartos fríos de que la temperatura está entre 2 y 8 grados centígrados, y a veces hay flor y algunos elementos también agrícolas que necesitan una temperatura estándar y a veces algunas mercancías que necesitan temas de congelación. Entonces, aquí es donde debemos en nuestro contrato tener en cuenta todos estos temas. El tema médico, el tema de algunos productos médicos y que se generan a través de también temperaturas fijas, que llevan termómetros al lado o a veces incluso dentro del mismo embalaje, que son vigilados satelitalmente para verificar que no haya un cambio brusco de temperatura. Entonces allí no simplemente es de poner temas tan simples como el embalaje, el peso, la mercancía, sino también tener en cuenta la naturaleza de la misma para no tener inconvenientes después cuando tengamos una mercancía dañada o que de alguna otra manera no pudo tener esa cadena de frío o conservación como se debería tener en cuenta. Digamos lo que, como hemos venido hablando, las normas, las reglas sin contar, obviamente dentro de lo que genera la Cámara de Comercio Internacional tiene un fin y el fin es poder establecer, pues, digamos, una actualización, ¿sí? ¿Dentro de qué? ¿O por qué las razones de esta última modificación? El conocimiento de la economía global, el crecimiento mismo de esa economía global, el acceso a mayores mercados es una de las grandes razones. El aumento de los males entendidos y disputas costosas derivados de contratos de compra y venta redactados de forma incorrecta y la importancia del contrato de compra y venta. La creciente atención a la seguridad en los movimientos de la mercancía, los temas que ayer precisamente mirábamos el tema del 11 de septiembre, lo que pasó con las Torres Gemelas y todo lo que se desprendió para ese tema de antiterrorismo, este tema también de sustancias ilícitas. Y obviamente lo que tenemos hoy en día entre las verificaciones en puertos, dentro de las verificaciones en terminales, en vía pública, ¿sí? Los temas de seguridad, qué debo abrir, qué no debo abrir, las constancias obviamente que a veces son certificaciones emitidas por el mismo exportador o importador hacia las autoridades aduaneras, hacia las autoridades de policía, antinarcóticos, bueno, en fin, que son importantes tenerlas en cuenta y que obviamente dentro de esa misma razón y dentro de esa misma, digámoslo, evolución de esta parte de seguridad, pues seguramente también fue una de las razones para esa última revisión que se generó. La necesidad de flexibilizar coberturas de seguro dependiendo de la naturaleza de la mercancía y el transporte, súper importante. La demanda del sector bancario de un conocimiento de embarque a bordo a ciertas compreventas financiadas bajo la regla FCA, obviamente una de las grandes modificaciones que se hizo para poder emitir ese conocimiento de embarque, SBL, ese bill landing, dependiendo a veces como se denomine en muchos países, aquí en Colombia por lo menos muchas de las personas lo manejan como BL, ¿sí? O el conocimiento de embarque también depende obviamente de ese lenguaje técnico que a veces utilizamos que cambie, digámoslo por la idiosincrasia de cada país, dependiendo de todo. Pero aquí de alguna otra manera ese cambio que se hizo con el FCA, que lo vamos a ver más adelante también y que fue súper importante, obviamente para las operaciones que tienen temas de carta de crédito, ¿no? La presentación más simple y clara de todas las reglas, ampliando la introducción de notas explicativas, la nueva organización de los 10 artículos que establecen la obligación de vendedores como compradores de una forma más clara, un tema que también vamos a ver dentro de la forma o dentro de esa característica espejo de las obligaciones del comprador y del vendedor.
y pues obviamente que se adiciona, como les decía, una presentación horizontal que agrupa todos los artículos semejantes con la finalidad de diferenciar claramente las 11 reglas y conceptos. Y los cambios estéticos que siempre se generan, ¿no? Dentro de dar esa evolución técnica, estructurada, pues hoy en día, dentro de un aspecto mucho más de claridad, de diseño, pues obviamente también tienen esa evolución. La estructura y clasificación de las reglas sin contexto 2020. ¿Sí? Digámoslo que para los Icontas 2000 existían 4 grupos, que eran E, el F, el C y el D. Y la edición, obviamente, dentro del 2010 prevaleció, ¿sí? Sin embargo, ahora solamente existen 2 grupos, ¿sí? Para los Icontas. Unos generados de manera multimodal o, como decimos, de manera polivalente, y el otro generado y destinado, obviamente, para el uso del transporte marítimo, ¿no? Entonces, dentro del primer grupo, obviamente, cuando hablamos de polivalente o multimodal es porque podemos utilizarlos en varios medios de transporte o por cualquier medio de transporte, ¿sí? Encontramos allí el ESWOR, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP, una de las modificaciones, el DPU, el DDP. Y pues las reglas utilizadas también para el transporte marítimo y de esas vías navegables interiores o fluviales, en las cuales podemos encontrar el FAS, el FO, el CFR. ¿Qué pasa con esto a veces y dentro de una costumbre y a veces lo generamos dentro de ciertas discusiones? Y es que desafortunadamente es importante tener en claro estos 2 grupos, pero la utilización a veces del Iconter no se maneja de la manera adecuada, ¿no? A veces tal vez dentro de esa misma normatividad aduanera de cada país, en el cual a veces nos dicen requerimos tal vez para esa base gravable, ¿sí? En el cual los Iconter no tienen injerencia, pero en el cual a veces, digámoslo, la misma norma nos indica regálame o colócame el valor FO o el valor CIF, ¿sí? Entonces allí tendemos a confundir obviamente esa explicación aduanera dentro de ese mismo contexto que debemos manejar. Y hay operaciones aéreas en las cuales a veces vienen en términos FOB o CIF, que son los más utilizados, ¿sí? Y que pues obviamente no son dentro de la misma operación los más indicados para poderlo hacer. Como pueden ver, podemos utilizar un CPT, un CIP, ¿sí? Tal vez el DDP, y obviamente dentro del tema marítimo poder encontrar el FOB o el CIP o el CFR, dependiendo obviamente de las obligaciones, responsabilidades, los riesgos, obviamente, y los costos que tengamos. Pero sí tendemos, obviamente, a veces a confundirlo y obviamente a utilizarlo de una manera incorrecta dentro de lo que nos aconseja la Cámara de Comercio Internacional, pues basada en todos estos temas que se han presentado durante los últimos 20 o 30 años. ¿Cuáles son las categorías de las reglas y contas? Entonces, aquí en este cuadro podemos ver un poco más explícito el tema. Para una salida podemos encontrar un ESWOR, un transporte principal no pagado, podemos encontrar un FCA, un FAS o un FOB. Para un transporte principal pagado entre una categoría C, podemos encontrar el CPT, el CIF, el CFR o el CIF. Y para una entrega entre la categoría D, pues obviamente vamos a encontrar un DAP, un DPU y un DDP. ¿Sí? Es un poco trayéndoles a ustedes, pues obviamente determinando que cada categoría pues está designada a través de un código de 3 letras. ¿Y por qué el código de 3 letras? Digamos lo que es una costumbre operativa, es una costumbre a nivel de a veces hasta de geografía, en temas de comercio internacional, que se manejen códigos de 3 letras, también con YATA o con la parte marítima también se generan estos códigos. Vemos que los puertos se generan a través también de códigos de 3 letras, los aeropuertos, las ciudades internas también. Y obviamente, pues al ver esta costumbre, pues la Cámara de Comercio Internacional, pues también atado a esta actualización, pues genera estos códigos para un mayor entendimiento y una mayor precisión y visibilidad. Lo principal, obviamente, estos aspectos en nuestro conocimiento, digo, vuelvo y lo reitero, no solo elegir un ESMO, ¿no? O un DDP por tal vez la responsabilidad sea mejor, ¿no? Hay empresas que pues obviamente dentro del generan tal vez asesorías y contratan, digámoslo, empresas que los pueden de alguna otra manera encaminar a un uso correcto a veces del conter a utilizar. A veces el ESWORD no es simplemente tal vez un término que en algún momento sea el más conveniente dentro de la misma operación, como tal vez también un DDP no sea
el más correcto en ese momento. Podemos tener muchos inconvenientes tal vez con un network, como también lo podemos tener con un DDP. A veces es mirar nuestra logística, a veces es mirar el tipo de mercancía que tengo y obviamente en dónde tengo que colocarlo, en dónde tengo que hacer mi proceso de importación o exportación. Y allí se configuran muchas cosas para poder elegir, obviamente, una red de control correcta. No quiere decir, obviamente, que esto sea lo más difícil del mundo, no. Simplemente que dentro de nuestro mismo negocio, dentro de nuestra misma experiencia también, y a través de todo lo que se denomina las reglas sin contexto, pues obviamente vamos a tener un poco más de claridad. Si hay que tener cuidado, sí, debemos tener cuidado, pero para eso a veces las mismas cámaras de comercio internacional te ayudan a generar dentro de cada país, pues obviamente ese entendimiento y un poco más de claridad sobre eso. ¿Qué vamos a desarrollar ahora más adelante? ¿Qué hay de nuevo con esta última modificación que hizo la regla sin contexto en el 2020? Y obviamente vamos a tener aquí en pantalla una revisión dentro de lo que generamos en los Icontar 2000, 2010 y 2020. Cambios súper importantes, algunos que se mantienen, ¿sí? Podemos encontrar dentro de los que tenemos hoy en día que desaparece el DAP para tener el DPU, ¿sí? O el DAT para tener el DAP con P. Y obviamente que se empiezan a generar los cambios dentro de cada una de sus actualizaciones y pues obviamente nos muestra la gráfica una evolución a través de sus cambios logísticos y económicos. Bueno, y las tendencias de comercio exterior que pues obviamente tenemos hoy en día, ¿no? Digamos lo que para el 2000 teníamos 13 términos, hoy solamente tenemos 11. Podemos ver que para el 2020 es una presentación más simple, las reglas son un poco más claras dentro de la misma visualización, pues ampliando un poco más el tema de las notas explicativas. Vemos un tema de, como les decía, de los 10 artículos dentro de las obligaciones a nivel de una, digámoslo, temática espejo, ¿sí? En el cual pues tenemos una regla o más bien una obligación a uno que va a ser la del comprador, pero también tenemos una obligación B1 que va a ser la del vendedor, ¿no? Y allí pues obviamente vamos a tener un poco más de claridad sobre lo mismo y que nos da, como les decía, dentro de esta misma actualización, pues un tema un poco más entendido dentro de la parte gráfica. Los principales cambios que tuvimos 2020, ¿sí? Digámoslo que allí el concepto que dejaron de existir, el DAT, ¿sí? Que pasa a ser DPU, ¿sí? Digamos que este DPU, por su en inglés, Delivery Place on Land, es un término multimodal, es decir, que se puede utilizar para cualquier medio de transporte marítimo, terrestre, aéreo u otro. Digámoslo que al introducir, obviamente, el DPU nos da un poco más de claridad, ¿sí? Porque ya como que nos designa, ¿sí? En dónde precisamente va a ser entregada. ¿Sí? Entonces, obviamente allí pues se delimita un poco el tema, como les decía, de costos y obviamente pues incluye muchas cosas dentro del mismo y que nos da un poco más de claridad dentro de lo que teníamos anteriormente. Tenemos también el cambio del FCA, ¿sí? Que permite ahora emitir el bill non-bill o el conocimiento del embarque o el PL después de que la mercancía en mención esté a bordo. Un tema súper importante para las empresas que manejan el término de las cartas de crédito, porque obviamente anteriormente no lo podíamos hacer, hoy en día lo podemos hacer y pues obviamente esto pues ayuda a todo eso que se acordó con el comprador, pues poder entregar y emitir el documento al vendedor de una manera mucho más fácil a través de que la mercancía, como le repito, esté a bordo y que pues obviamente genera un poco más de claridad y sobre todo encaminado a esto que denominamos las cartas de crédito, que son esos documentos que obviamente dentro de la parte financiera o bancaria pues necesitan un documento de soporte como es ese login ya emitido, ¿sí? Digamos lo que también tenemos un tema de SIF y de CIF en el cual se autorizan o más bien se actualizan, no autorizan sino se actualiza a nivel de la cobertura mínima del seguro y en el cual pues obviamente la Cámara de Comercio Internacional dentro de cada uno de ellos empieza a mirar ese nivel de seguro que deben tener para poder asegurar sus mercancías y obviamente mantener una claridad mucho más específica sobre qué seguro debe utilizar, qué es lo máximo, qué es lo mínimo dentro de cada uno de los términos, ¿no?
Perdón por usted. Obviamente también miramos la transferencia de costos y riesgos. Digamos lo que los Incoterms no solo describen los derechos y las obligaciones del comprador y el vendedor, ¿no? También especifican el momento en que las responsabilidades por los costos de transportes cambian, ya sea del vendedor o del comprador o viceversa. Digamos que esas transferencias de riesgo bajo las características de tiempo y lugar que están definidas en el contrato de compraventa, por eso lo importante dentro del contrato de compraventa, y obviamente lo importante es recordar cuál es el lugar o punto geográfico en el cual se tiene de alguna otra manera que obviamente entregar la mercancía, ya puede ser en el punto de fábrica, en el muelle, al borde del buque, bueno, infinidad de cosas que podemos determinar en dónde puedo yo entregar la mercancía y obviamente que pues esto genera de alguna otra manera pues la transmisión de riesgos, en qué momento se transfiere mi mercancía y el riesgo de esa mercancía, en dónde lo genero yo, obviamente. El lugar de entrega se define como el lugar o puerto donde el vendedor cumple con esa obligación contractual y a partir del cual el comprador no puede reclamar la pérdida o daño de la mercancía. Es súper importante tener en cuenta, y como lo decíamos dentro de ese contrato de compraventa, el lugar donde tengo que tener en cuenta esa transferencia de mercancía. ¿Sí? No queremos tener inconvenientes en el cual una mercancía sea descargada en puerto, pero que mi responsabilidad solamente sea hasta cuando de pronto va a un patio de contenedores o viceversa, o tal vez descargada en el aeropuerto, pero no sé quién o cómo va a salir del aeropuerto hacia mi bodega. Entonces es súper importante. Obviamente esta actualización que se hizo dentro de los riesgos de la operación de entrega y dentro de los costos de la operación del lugar de destino. Ok, listo. 7 puntos importantes dentro de las reglas sin contar 2020. Y como les decía, una de las cosas más importantes fue el término del FTA, ¿sí? Que, que de alguna otra manera dio la facilidad a la generación del BL como a bordo, ¿sí? Y que consiste obviamente en que el comprador pueda dar instrucciones al transportador, a su naviera, obviamente, de que se ha contratado, de que ya de alguna otra manera la carga ha generado un a bordo del buque, el cual indica que la mercancía, pues, obviamente ya está dentro de la responsabilidad que tenía el comprador o el vendedor más bien, y se deja pues obviamente al borde del buque y allí empieza a generarse la emisión de ese BL, ¿no? Como les decía, parte fundamental hoy en día para que pues todo lo generado con las cartas de crédito pues tenga, digamos, un camino mucho más correcto dentro de esas obligaciones y que pues obviamente nos generan eh, una actualización y una agilidad a todos esos procesos logísticos que tenemos. Los costos. La mención de los costos se ha reubicado dentro del esquema de la presentación de los derechos y obligaciones del comprador y el vendedor para cada Icoter. Así han pasado a recoger que, por ejemplo, tenemos en el artículo A y B9 todos los costos y obviamente lo que les decía dentro de este tema espejo para facilitar al comprador y al vendedor un listado más integrado de los costos que lo afectan. ¿Sí? Obviamente es súper importante precisar los costos y las responsabilidades y obligaciones que tiene la parte vendedora y compradora en una sola, digámoslo, línea, ¿sí? Dentro de lo que tenemos hoy en día. Y que, pues, como les digo, da un poco más de flexibilidad al tema. Digámoslo que así la Cámara de Comercio Internacional empieza a ver que de pronto dentro de esa, digamos, el universo de casos que se tuvieron sobre estos temas, pues la importancia, ¿sí? De poder darle a los costos un tema de equilibrio, ¿no? Para generarlo de una manera más sencilla, amplia y sobre todo entendible, en donde los costos tienen en este momento una repartición entre comprador y vendedor, unos costos asociados a los procesos de exportación y también a los mismos costos de importación. Lo nuevo de los Incoterms, obviamente los diferentes niveles de cobertura de seguro, como teníamos para el CIF y el CIF, los términos Incoterms sí se mantiene por defecto la cláusula de carga, obviamente dentro del instituto, a través de la cláusula C, y aunque las partes puedan recordar una cobertura más amplia, mientras en la regla CIF el vendedor ha de contratar una cobertura según la cláusula sin perjuicio de las partes que puedan convenir una cobertura menor. Digámoslo que allí tenemos unos tipos de cobertura, ¿no? Hay 3 tipos de cobertura que se tienen tanto para el CIF como para el CIF. Temas que son muy importantes dentro del proceso de negociación, que lo vamos a ver ahora más adelante, y que obviamente empieza a determinar cuál es el nivel de cobertura que yo tengo que tener, si yo voy a tener un tema de cobertura mínimo o un tema de cobertura mucho más amplio.
¿sí? Digámoslo que a través de esa actualización vimos en muchos casos, o vio la Cámara de Comercio Internacional en muchos casos, que a veces cuando se suscitaban estos temas de inconvenientes dentro del mismo transporte, a veces el seguro contratado ni siquiera daba una cobertura a lo que valía la mercancía. Entonces, en el momento en el que se generaban estos inconvenientes, pues lo que teníamos era que el seguro tal vez a generar ni siquiera generaba un 20% de lo que la mercancía valía, y que obviamente pues esto generaba un tema de conflictos y de litigios sobre la responsabilidad verdadera que tuvo obviamente el comprador, o que de alguna otra manera se desprende de una fuerza mayor tal vez, pero que no se tenía de alguna otra manera claro dentro de esta evolución. Hoy en día, para las reglas Circular 2020, tenemos un poco más de claridad, sobre todo para los temas de las reglas TIP y SIP, que son muy importantes dentro de su manejo. La disposición o lo nuevo entre la disposición del medio de transporte, ya tenemos que obviamente podemos manejar medios de transporte propios, ¿sí? Del vendedor o del comprador bajo los términos FCA, el DAP, el DPU y el DDP. El vendedor y el comprador podrán utilizar sus propios medios de transporte de las mercancías sujeto de venta sin necesidad de recurrir a los servicios de un porteador o tal vez de un transporte tercero. ¿Sí? Entonces esto está determinado entre las reglas D y el FCA respectivamente. La modificación de la regla DAT, ¿sí? La denominación de la regla DAT pasa a ser el DPU, perdón, entrega en lugar de descarga. Sí, esto es súper importante porque, pues, como les decía, a veces nos descargan la mercancía, pero no sabíamos con el DAP en dónde comenzaba la responsabilidad dentro de la parte vendedora y la responsabilidad hasta la parte, digámoslo, compradora. Entonces allí, pues obviamente dentro de la actualización, el DPU pues ya nos genera un poco más de claridad, ¿sí? Y que pues obviamente es súper importante tenerla hoy. Número 6, tenemos la obligación de pesar el contenedor a cargo del vendedor para registrar la masa bruta y estar así en línea con lo dispuesto en las reglas del Comercio Internacional para la Seguridad de la Vida y el Mar, ¿sí? El SOLAS, como lo conocemos, ¿no? Y el 7, la incorporación de los requisitos vinculados a la seguridad y las obligaciones de los costos de transporte, una modificación que se realizó a través del artículo A4 y A7 de cada regla y contesta en cuanto a las obligaciones relacionadas a la seguridad que hablábamos ahorita precisamente, dentro de todas esas obligaciones que tenemos que tener, dentro de esos mismos requerimientos y muchos desprendidos de esas certificaciones internacionales, a veces como operador económico autorizado, o simplemente dentro de nuestra cadena de abastecimiento, o por obligaciones que de alguna otra manera se tengan que tener con las entidades de cada estado, ¿no? Entonces allí es súper importante esta modificación porque pues obviamente genera esos vínculos a las obligaciones de esa misma seguridad sobre la mercancía, las verificaciones obviamente de contenido y que obviamente la mercancía salga sin ningún inconveniente y se reciba sin ningún inconveniente, eh, teniendo en cuenta pues obviamente todos estos requisitos de seguridad que hoy en día existen. Las notas explicativas que lo miraban, ¿sí? Digamos que los CONTER 2020 incluyen unas notas explicativas para los usuarios. El inicio de la descripción de cada regla, ¿sí? Se trata obviamente de orientar quién de alguna otra manera tiene la obligación entre la parte vendedora y la parte compradora, ¿no? Entonces allí lo que generan estas notas explicativas es figurar, digámoslo, cada cual en forma paralela, en forma de espejo, las obligaciones dentro de la regla 1 y B1, que van a ser las obligaciones generales, la A2 y la B2, que es la entrega y la recepción, la A3 y la B3, que vamos a tener el tema de transmisión de riesgos, la A4 y la B4 para el transporte, para el seguro, que hablamos de la 5, la 6 y la B6 del documento de entrega, y bueno, en fin, todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que convenir dentro de las obligaciones de cada uno de la parte vendedora y de la parte compradora. Esto que nos ayuda a nosotros a verificar, obviamente, a tener un poco más de claridad y tener un poco más de estándar, digámoslo así, una simplificación tal vez se podría decir, pero una manera más ordenada, ¿no? Dentro de esas obligaciones que tenemos y que obviamente pues nos ayudan a poder generar, digámoslo, la importancia que se debe tener en cuenta sobre ese mismo contrato de compraventa y poder cubrir obviamente cualquier caso de eventualidad que se pueda generar.
Las notas explicativas, como les decía, tenemos las obligaciones generales, ¿sí? Dentro del A1, que es el vendedor, y obviamente el B1, que es el comprador. Digamos lo que para el alumno nos indica por lo menos el suministro de la mercancía y factura cualquier otra prueba que pueda exigir el contrato, pudiendo ser en papel o forma electrónica, ¿sí? Para el comprador, que viene siendo la misma parte de espejo, el pago de la mercancía, cualquier documento que va a proporcionar, o sea en papel de forma o electrónica. Esto muy referido a veces a la evolución precisamente de las tecnologías, a la emisión a veces de documentos electrónicos que hoy en día las aduanas generan o el mismo exportador genera, los vistos buenos. Allí obviamente se genera esa obligación de poder entregar toda la documentación requerida y que obviamente el comprador también la reciba de una manera fácil de utilizar, con todas las características, digámoslo, de la revisión que se tenga que hacer, y que obviamente esté de alguna otra manera conforme para poder hacer su proceso de importación o para que simplemente la exportación pueda salir. Hay documentos en los cuales los exportadores requieren de su importador, porque tal vez alguna entidad, como les decía, agrícola o sanitaria, o simplemente por vigilancia o por seguridad, ¿no? Tenemos también dentro de la entrega y recepción, ¿sí? El tema del A2 para el vendedor y el B2 para el comprador. Digamos lo que el A2 poniendo la mercancía a disposición del comprador en el punto y fecha acordada, no cargada en ningún vehículo, y el comprador, que obviamente debe recibir la mercancía acorde a los avisos establecidos en la misma regla A10, que la vamos a ver dentro de esa misma responsabilidad, ¿sí? La carga y descarga, que es uno de los temas súper importantes, pero allí es cuando vemos qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llegamos y no encontramos envíos, si no encontramos contenedores allí? ¿De quién sería responsabilidad de subirlos al medio de transporte? ¿Quién asume los costos de carga? Digamos lo que pasa lo mismo cuando utilizamos el FCA, ¿quién debe cargar? O en el DPU, eh, que se contempla obviamente una descarga del medio de transporte, y de allí pues que obviamente es vital conocer y tener claro quién debe generar la carga y quién genera la descarga del mismo, ¿no? Es un riesgo importante y se debe considerar de quién es la obligación. A veces de pronto podemos tener un término SWOT y resulta que debo recoger la mercancía en el punto de fábrica, pero cuando llego yo con el medio de transporte para poderla cargar, resulta y pasa que esta mercancía no se puede cargar simplemente tal vez levantando una caja, sino debe ser cargada a través tal vez de una montacarga, o a veces, ¿sí? Como ha pasado en muchos casos, a través de, de un equipo especializado para poderlo hacer. Pero ¿dónde generamos esa obligación? O sea, tal vez no lo pensamos en su momento simplemente porque dijimos, bueno, debo recogerla en fábrica, pero nunca pensé en que debería generar ese cargo de una manera un poco más técnica, y que obviamente también me va a generar una descarga después de otra manera mucho más técnica. Entonces esos sobrecargos, sobrecostos, pues nuevamente no los tenía en cuenta. Entonces, allí es súper importante, como les decía, dentro de cada operación, verificar efectivamente cómo es esa descarga, esa carga de esa mercancía, ¿sí? Lo que les decía, obviamente, dentro del punto de fábrica y obviamente dentro de lo que tenga que ver con los temas de las obligaciones del vendedor y del comprador, ¿no? Tenemos la transmisión de riesgos, ¿sí? Dentro de las cláusulas o reglas A3 que estábamos viendo, y el B3 del comprador. Digamos lo que aquí para el A3 el vendedor corre con los riesgos de pérdida o daño hasta que la mercancía ha sido entregada, salvo que el comprador no haya dado los avisos correspondientes de acuerdo a qué, al B3. ¿Y qué nos dice el B3? El comprador asume los riesgos de pérdida o daño desde el momento que ha sido entregada conforme a las regla 2 que miramos del tema de transporte, si no se cumple con el aviso contemplado, obviamente en la regla de 10 que vamos a ver a continuación, y que obviamente corre con los riesgos de pérdida o daño desde la fecha o plazo acordado para la empresa. Aquí es súper importante también tener en cuenta el tema del transporte. Digamos lo que dentro del vendedor, ninguna obligación de formalizar algún contrato de transporte, sin embargo, no tiene la obligación. Sin embargo, debe proporcionar al comprador, a petición y riesgo, ¿sí?, de cualquier información, incluyendo los requisitos de seguridad que el comprador necesite para disponer del transporte. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa. A veces cuando hacemos esas operaciones de
vendedor y cuando le decimos al vendedor tal vez, contrátame el medio de transporte, tú eres el encargado de generarlo, obviamente también estamos implícitos en mirar si mi vendedor tiene esa experiencia para poder suministrar ese medio de transporte. Y ahí vuelvo y coloco hincapié en saber qué tipo de operación estoy manejando y qué tipo de empresa tengo a cargo en mi contraparte para saber si puede ser efectivo o no. Ya que hoy, tal vez yo como comprador y dentro de mi experiencia logística, tal vez pueda yo contratar ese medio de transporte porque para mí es mucho más fácil hacerlo porque tengo tal vez, digamos, la experiencia dentro de las empresas de transporte en origen y en las cuales pues puedo tener hasta negociaciones globales. Sí, entonces es mucho más fácil para mí decirle, no, no se preocupe, yo el medio de transporte lo contrato sin ningún inconveniente. Y si no es así, pues obviamente tener la credibilidad de que la empresa o que mi vendedor tenga esa experiencia, ¿no? Porque a veces podemos encontrar extracostos dentro del tema de embarque, ¿sí? En los cuales a veces digo, puedo utilizar tal vez un contenedor de 40 en vez de utilizar varias cargas fraccionadas o consolidadas, que obviamente van a generar un poco más de retardo y que obviamente tal vez tenga contratos con algunas navieras, temas de reservas que puedan ser mucho más amplias y mucho más, digámoslo, factibles a mi operación, que tal vez el vendedor no lo tenga. Entonces allí es donde empezamos a mirar este tema de transporte y a verificar si efectivamente es mucho más factible que yo contrate el transporte como comprador o si efectivamente el vendedor lo puede hacer. Obviamente también es un tema de confianza, ¿no? Un tema en el cual el conocimiento logístico de cada una de las naciones, de los lugares, de los países, pues obviamente el vendedor a veces por estar allí, pues tendrá un poco más de experiencia con el mismo, pero tal vez, como les digo, nosotros desde origen podamos hacer un poco más explícito y mucho más fácil el tema del transporte. El tema del seguro, sí, que miramos, obviamente. Digamos que hay una importancia súper grande en el tema del seguro. Hay ciertas cláusulas que debemos darle importancia y que se deben respetar. Hay tres categorías que debemos entender y que sobre todo se deben saber, ¿no? Obviamente se debe tener una compañía de una muy buena reputación, ¿sí? Una compañía de seguro de buena reputación debe cubrir como mínimo el precio del contrato más un 10%, ¿sí? Queda a juicio, pues obviamente de las partes acordar un nivel inferior de cobertura. Sin embargo, el tema de los seguros se amplía un poco más ahorita en el slide que vamos a ver. Pero sí es importante, obviamente, tener muy claro cuando yo tomo un seguro. Sí, y obviamente concordado con mi contraparte para saber si efectivamente, y lo vemos, me pasó un caso atípico alguna vez que por este tema de seguros, en el sentido de generar esa cobertura mínima, tuvimos un percance por una mercancía que estábamos generando desde el puerto de uno de los puertos de México, ya se me olvidó cuál fue el que generamos en esa vez. Y que obviamente dentro del transporte que se generó desde el hangar, porque estábamos transportando un avión en parte, sacamos una de las hélices de un avión de un Antonov que es movido a través de hélices y que obviamente en el momento de su traslado a puerto, desafortunadamente el transporte no fue el mejor dentro de su acondicionamiento y al pasar por el lado de otro medio de transporte que era una tractomula, decimos aquí en Colombia, un camión grande, pues obviamente se pegó tanto que una de las hélices pues rompió el contenedor que iba al lado y nunca de alguna otra manera se generó un seguro para el mismo. Entonces allí, ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente pues digamos lo que dentro de la operación el vehículo que se acercó mucho a la hélice fue el que tuvo ese inconveniente, obviamente no hubo un daño de mercancía entre lo que llevaba. Pero desafortunadamente para el modo aéreo, cuando una de las hélices tiene una modificación, no podemos cambiar la hélice. Tuvimos que cambiar toda, no solamente una aspa, perdón, sino toda la hélice dentro de sus 6 aspas, porque desafortunadamente una de las aspas no puede llegar a generar un tema de reparación, teniendo en cuenta que pues obviamente tiene un corte definido, tiene un corte obviamente dentro de ese tema de aeronave. Entonces allí, pues obviamente el tema del seguro nunca fue tenido en cuenta, una de esas grandes experiencias que pues le indicaba yo a mi jefe en ese entonces, se debió tener en cuenta, no estuve yo en la negociación, pero se debió tener en cuenta para que esto no pasara. Entonces, súper importante
importante este tema de seguros para que no nos pase un tema como este, que obviamente es, digamos, un poco más complicado cuando sucede dentro de, ven, tú tuviste la culpa, tú no la tuviste, la responsabilidad mía iba hasta aquí, tu responsabilidad va hasta acá, pero pues obviamente si no tenemos un seguro que nos cubra dentro de esa totalidad, pues vamos a tener un inconveniente súper grave. Como les decía, ¿qué monto debe cubrir el seguro? El seguro debe cubrir el 10% adicional del contrato, es decir, que el seguro no debe cubrir el 100% del valor de la mercancía, sino un 110%. Esta ventaja de aplicar la regla Incoterm 2020 en los contratos de compraventa, ya que de otra manera muchas negociaciones como máximo cubren el 80% del valor de las mercancías y en algunas excepciones el 100%. Sin embargo, cuando su contrato de compraventa haga referencia a la regla Incoterm 2020, el seguro debe contratarse por no menos del 110% del valor del contrato y en la moneda del contrato, ¿no? ¿Qué puntos debe cubrir el seguro de las mercancías? El seguro debe cubrir los riesgos de las mercancías desde el lugar de entrega definido, que en mayoría de ocasiones es el punto en el que se entregan las mercancías al transportador hasta el lugar de destino acordado. Regla Incoterm, términos de contrato de compraventa y obviamente el tema del seguro. Todo lo vamos aplicando obviamente y consolidando dentro de lo que debo tener en cuenta para que, pues, si llega a solicitar algo, lo tenga yo dentro de mi contrato, ¿no? La duración y cobertura del seguro, súper importante y sobre todo a veces cuando determinamos proyectos largos, a veces cuando utilizamos el medio marítimo dentro de tránsitos a veces de 22 días, 18 días, 29 días, bueno, en fin, en el cual a veces vemos que se contrata un seguro, pero que la cobertura dentro de mi contrato iba hasta el día 25 y resulta que mi mercancía llegó el día 29 y sucedió algo, ¿no? Entonces aquí súper importante tener en cuenta las fechas de duración que coincidan obviamente con el medio de transporte. Allí obviamente para proteger al comprador desde el momento que sale la mercancía y obviamente ante un riesgo pérdida o daño que se pueda transferir y que obviamente es importante porque pues si la cobertura iba hasta unos días anteriores y pasa algo pues no vamos a tener un tema de seguro, ¿no? Y pues obviamente el respeto por la póliza de seguro, respecto a la póliza de seguro, el vendedor debe proporcionar al comprador la prueba de la cobertura de riesgo de manera oportuna. Es recomendable que dicho documento sea entregado al comprador en el mismo juego de documentos y no posteriormente, ¿sí? A veces, vuelvo y le repito, dentro de esa misma confiabilidad de las operaciones tenemos temas en los cuales obviamente tal vez el hacer operaciones continuas pues nos generan que no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Y aquí siempre debe partirse de una regla súper importante y es, las cosas se deben hacer dentro de su tiempo, dentro de su momento y dentro de su lugar, ¿sí? No puedo, y les colocaba el ejemplo de la duración de la cobertura en la cual yo reciba no mis documentos como comprador en su momento, sino posteriormente en las cuales no voy a tener el tiempo de poder decir, mira, está bien, no está bien, a mí me parece que debemos cambiar esto, o los documentos de exportación en los cuales miro que se portaron de una manera tal vez y cortarlo, lo denomino a la emisión precisamente de la información que va, estas instrucciones de operación o de embarque que son muy importantes. Entonces yo debo tener mis documentos a tiempo para poder de alguna otra manera generar esas características de tal vez de corrección, tal vez de ampliación, porque también se generan para lo mismo, y en el cual ese visto bueno, ok, debe estar dentro del tiempo acordado antes tal vez de que tal vez la motonave salga o antes de que el avión salga o llegue, ¿sí? Para poder no tener inconvenientes tal vez en un proceso de aduanas o tal vez en el ingreso de las mercancías. Entonces es súper importante no solamente que la póliza de seguro esté de acuerdo, sino que todos los documentos yo los pueda revisar de una manera anticipada para no tener inconvenientes con él. Digamos lo que sobre la contratación de seguro, hay tres tipos de cobertura y allí podemos elegir el tipo de cobertura más adecuada dentro de la negociación, el tipo de mercancía sobre el tipo de mercancía que tengamos obviamente y que ya al final de esta lección permite definir también los contextos a utilizar. Digamos lo que las cláusulas obviamente que debemos tener, ¿sí? Entonces, está dentro de la categoría A, B y C dentro de la Cámara de Comercio Internacional y pues obviamente la cobertura cubre todos los riesgos de pérdida o daño, salvo exclusiones, perdón,
de dolo asegurado, pérdidas de peso y volumen normales, desgaste, embalaje, acondicionamiento inadecuados, vicio propio, demoras, insolvencia, reactividad, guerras o huelgas, ¿no? El tipo B, que cubre incendios, explosiones, colisiones, abordajes de vuelcos, descarrilamientos, sacrificio de avería gruesa y eventuales contribuciones, mojaduras por agua de mar o río, arrastre por olas, pérdida de bultos durante la carga y descarga, daños causados por terremotos y erupciones volcánicas, bueno, en fin, muchas cosas que aunque no lo crean, en muchos momentos de la vida se han presentado. Y por eso, obviamente, dentro de este tipo de cláusulas, pues se discrimina a nivel de seguro todo aquello. Alguna vez hablaba del seguro te cubre a ti, no solamente lo que tu mente pueda de alguna otra manera determinar, sino esos casos de la naturaleza en el cual no tenemos en cuenta que puedan suceder. Y sucede. ¿Sí? Entonces, obviamente, el tema de cómo yo lo tenga que generar es una parte súper importante, tanto para el aseguramiento de mi mercancía como para que no tenga inconvenientes posteriores por pérdidas o daños que se puedan generar por todos sus aspectos. Las notas explicativas sobre los documentos de entrega y transportes y las pruebas de entrega, ¿sí? Digámoslo que allí el vendedor no tiene ninguna obligación, el comprador debe proporcionar al vendedor una prueba adecuada para haber recibido la mercancía, ¿sí? Cuando yo ya la recibo, pues obviamente debo decirle a mi comprador, listo, lo recibí, estas son mis pruebas. Hoy en día se generan muchos mecanismos de pruebas dentro de la parte fotográfica, dentro de la parte, digámoslo, de información, y que obviamente a veces dentro de los contratos de transporte, dentro de estas pruebas de recepción y de embarque, pues son importantes para hacer la negociación. Los despachos de exportación e importación, que también son muy importantes, ¿sí? Digamos lo que, como les decía anteriormente, debemos generar todos los documentos, las licencias, los permisos, todo lo que yo necesite para exportar, como lo que yo también necesite para importar. ¿Sí? Entonces, si no tengo un visto bueno, tal vez para unos productos médicos, por lo menos entrando aquí a Colombia, pues obviamente voy a tener un decomiso por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que se genera, que es aquí en Colombia, y que voy a tener un decomiso de mi mercancía, simplemente porque tal vez no verifiqué que efectivamente mi proveedor o mi vendedor me enviara ese visto bueno de esa entidad en la cual me dice que todos los elementos han sido elaborados dentro de las reglas sanitarias conforme a la regulación actual. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que pues obviamente va a tener un tema de pérdida de mercancía, no voy a tener una entrega de una mercancía que de pronto necesitaba en su momento de una manera urgente, sobre todo para estos temas de, ¿qué? De importación de suministros médicos y que pues obviamente voy a tener un inconveniente con ello. El despacho aduanal, obviamente en un network tenemos que el vendedor no despacha la exportación, el comprador es el que despacha la exportación y la importación. Supremamente importante allí, debemos tener conocimiento, obviamente, si voy a utilizar un network de todos esos requerimientos y procesos de exportación que debo tener desde alguna otra manera origen. Para eso hay muchas empresas que contratan, obviamente, los forwarders o digamos, las agencias o operadores logísticos que tienen todo ese conocimiento para poderlo hacer. A veces nos aventuramos a hacerlo nosotros mismos y a veces podemos caer tal vez en el no conocimiento o simplemente por el mirar a ver si de pronto lo puedo hacer, nos puede de alguna otra manera causar ciertos inconvenientes que no tenemos de alguna otra manera contemplados. Allí es súper importante, obviamente, la experiencia logística y obviamente el conocimiento del mercado que tengamos. Para el FTA, el FOS, el FA, tenemos que el vendedor despacha la exportación y el comprador la importación dentro de esas responsabilidades y obligaciones. Súper importante, como les decía, el tema de los documentos, que estén acorde con lo que yo necesito. Y en el DDP, obviamente, tenemos que el vendedor despacha la exportación e importación. Entonces, allí, como podemos ver, digamos lo que podemos tener tendencias en las cuales yo recibiré mi carga en mi bodega, como yo tendré que recoger la carga en la bodega. Obviamente, dentro de todas las responsabilidades de un network, un DDP, pero obviamente todo lo que de alguna otra manera determina esas obligaciones de documentos, de carga, de transporte, de seguro, que es importante dentro de nuestra misma operación. Dentro de las notas explicativas también miramos el tema de la comprobación del embalaje y el marcado. Oiga, un tema súper importante en el sentido que a veces, como les decía, el tipo de o naturaleza de la mercancía es importante saberlo.
cómo va embalada mi mercancía, qué debo tenerse en cuenta, qué debe tenerse en cuenta para ese tipo de mercancía, la vida útil, el tema de las cadenas de conservación, de refrigeración. Es súper importante tener en cuenta cómo me van a embalar la mercancía y cómo va a llegar, ¿no? Hay mercancías que obviamente tal vez por su volumen no, no ocupen tal vez todo el total de un contenedor o tal vez de una, de una ¿qué? De un contenedor también aéreo o una unidad de carga aérea, pero que al final debe estar bien asegurado, no debe tener temas de vibración, no debe tener temas de movimiento, y obviamente son temas que obviamente con mi vendedor debo tener y debo de alguna otra manera generar, ¿no? Entonces, por eso nos dice la regla 8, el vendedor debe pagar los costos de operación de verificación, comprobación de calidad, medidas, peso o recuentos, embalar y marcar las mercancías de manera apropiada, ¿sí? Para el transporte, salvo que haya acordado restricciones específicos para esto, temas de cómo deben ir las etiquetas de identificación, el número de la guía, el número del BL, el número de los documentos hijos, temas de subpartidas también a veces que en algunos países no, se exigen para que vengan los documentos, temas también de marcaje para mercancías como son los dangerous goods para la vía aérea, en el cual me identifique que hay un riesgo asociado al transporte. Y pues bueno, obviamente el comprador que no tiene la obligación ante el vendedor de su cumplimiento, pero sí del exigir que obviamente esta mercancía se haya generado de una manera correcta. El embalaje, como les decía, súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo va mi embalaje? Debo conocer sobre todo qué es un embalaje primario, secundario, terciario, cómo debe venir protegido, en qué presentación viene, caja cartón, no sé, caja en plástico, recubierto, no recubierto, si viene de pronto en estivas o pallets, si de alguna otra manera viene una carga suelta. Es súper importante tener en cuenta este tema de embalaje para poder tener una claridad sobre lo que el vendedor está generando y va a generar dentro del cargue de cada una de las unidades de carga de los medios de transporte. ¿Sí? El repartir los costos, como los mirábamos, de un tema mucho más equilibrado, ¿sí? Dentro de estas modificaciones que ha hecho las normas Importes 2020, ¿sí? El vendedor debe pagar todos los costos hasta la entrega de acuerdo a la regla 2 que vimos, y el comprador debe pagar todos los costos desde el momento de entrega conforme a la regla 2, reembolsar costos y gastos del vendedor al presentar ayuda o información relativa al transporte dentro del tema de seguros y despacho, y pagar cuando sea aplicable derechos de impuestos y gastos, otros costos para realizar el trámite de baneo o de exportación. Entonces, allí como vemos, dependiendo del tema de contratos, pues obviamente los costos de ciertas operaciones, los costos logísticos de trámites de aduana, descarga, trámites de transporte, pues obviamente son muy importantes tenerlos en cuenta. Y las notificaciones, un tema como les decía al principio, de hoy en día del manejo de la información, cuándo me debes notificar, cuándo zarpe el buque, cuándo salga el avión, cuándo entrego yo la mercancía en bodega. Tener una información precisa, creo que es uno de los temas fundamentales también hoy en día y que se generan dentro del conocimiento del vendedor y el comprador. ¿Dónde está mi mercancía? ¿En dónde viene? ¿Cuándo fue de alguna otra manera embarcada? ¿Ya me enviaste los documentos? Sí, recibido, ok, conforme, ya los tengo. Y obviamente son temas que también en el contrato de compra y venta se deben generar. ¿Sí? ¿Cómo va a enviar la información? Electrónicamente. Hoy en día se hace todo electrónicamente, ¿sí? ¿Cómo voy a recibir los documentos? Si de forma física, si porque los debo de alguna otra manera, por temas tal vez ya van a postillar tal vez o tener un tema notarial un poco más exigible por la normativa local, pues obviamente tendrán que generarse de esa manera. ¿Qué no hacen las reglas y contratos? ¿Sí? No se ocupan de lo siguiente: especificaciones de la mercancía, momento, lugar o método de la divisa de pago. Esto va dentro del contrato de transporte, dentro del contrato de compraventa, perdón. Los recursos jurídicos o medios de defensa en caso de incumplimiento. Obviamente, pues habrán temas en los cuales tal vez tendremos que ir a una asamblea de arbitraje o a través de la Cámara de Comercio, pero lo importante es que obviamente el contrato no lo trata. Consecuencias relacionadas con los incumplimientos de obligaciones contractuales que no están dentro de los CONTER, el efecto de las sanciones a veces aduaneras o disciplinarias que se tengan, la imposición de los aranceles, de los duties and tax,
provisión de importación de exportaciones, son temas de conocimiento que yo como comprador o vendedor debo tener en cuenta si hay mercancías que obviamente están restringidas en cantidades o tal vez restringidas literalmente para ser importadas o exportadas, fuerza mayor o excesiva onerosidad, derechos de propiedad intelectual, un tema súper importante hoy en día y que a través también de DHL manejamos el tema de propiedad intelectual, súper importante tenerlo en cuenta. Sistemas o lugar o legislaciones aplicables a la resolución de controversias, lo que le decía el tema de arbitrajes y obviamente la transmisión de propiedad, título o posesión de las mercancías, un tema ya totalmente contractual que a veces lo vemos en operaciones de aduanas en las cuales por lo menos generamos un paso de obligaciones dentro del documento de transporte, pero que no están incluidas en los incontables. Entonces, digamos que ya para terminar, sé que de alguna otra manera ya el tiempo se nos está haciendo corto. Sé que en esta sesión no vamos a alcanzar a ver, obviamente, Incoterms por Incoterms. Aquí podríamos ver muchas cosas en las cuales nos demoraríamos un poco más en mirar cada Incoterms como tal. Pero ya para terminar, digamos que hay unos factores a considerar en el momento de elegir el término. La experiencia en la logística, lo que les decía, dentro del tema de experiencia que tenga cada uno de las personas o de las empresas, el uso de sus propios medios de transporte, un tema súper importante al momento de elegir y encontrar también la disposición del equipo de cargo-descarga, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, las ventajas competitivas de la prestación de servicios en temas de transporte, como les decía, dónde soy más competitivo yo, si puedo de alguna otra manera hacerlo, entonces es mucho mejor para mí poderlo hacer dentro de la parte tal vez del comprador, la margen de negociación de clientes y proveedores, los contratos previamente adquiridos por la parte del cliente final con prestación de servicios, los flujos de efectivo, la no formalización de contratos de compra y venta. Son temas que obviamente, pues obviamente debemos tener en cuenta, considerar en el momento de elegir el término. Hoy podemos ver, ya para concluir, el tema de una manera mucho más gráfica, de una manera un poco más estética, hasta dónde van las responsabilidades del comprador y el vendedor, la diferenciación, obviamente, entre el grupo 1 y el grupo 2, dentro del grupo polivalente, dentro del grupo del transporte marítimo, polivalente o qué, o se me olvidó ahora, multifuncional, se me olvidó la palabra, no es multifuncional, pero bueno, polivalente dentro del tema de los contextos multimodal, ya me acordé, multimodal, obviamente dentro del tema de los transportes o los medios de transporte que debemos manejar y obviamente también el tema del marítimo. Y podemos ver un poco más claro, obviamente los temas relacionados para el mismo y que pues obviamente nos dan un poco más de visibilidad dentro del tema. Recomendaciones finales, incorporar las reglas Incoterms 2020 en el contrato de compraventa. Súper importante tenerlo. Señalar correctamente el término, el lugar, el Incoterms y su revisión. Especificar lugar puerto con mayor precisión posible. Con los términos SESBOR, FCA, FOD, FAP, FOP, DAP, DPU, DP, el lugar o puerto se indica donde tiene lugar la entrega y donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador. En el CPT, en el CIP, el CFR y el CIP, dicho lugar difiere de la entrega e indica el destino hasta donde se paga el transporte. Seleccionar el Incoterms de acuerdo a la mercancía, medio de transporte y otras obligaciones entre las partes, seguros, descarga, riesgo y costo. Entonces, digamos lo que allí es como la recopilación de todo lo que hemos verificado, un contrato de compra-venta bien estipulado, con una regla sin contar bien clara, el lugar o destino donde se tiene que transferir, obviamente, el tema de la mercancía, el seguro, el embalaje, la experiencia misma de la logística y obviamente precisar, ¿sí? Precisar esa regla Incoterms dentro de su elección y pues obviamente dentro de su aplicación. Aquí ya para terminar, Anita, pues obviamente vamos a mirar muchos temas dentro de lo que es el FAC, cómo de alguna otra manera se delimita. Sé que de pronto, pues como te digo, tal vez no tengamos el tiempo para poderlo hacer porque sé que ya nos quedan unos pocos minutos, pero aquí la conclusión está en que siempre de alguna otra manera evitemos los errores, ¿sí? Tratemos de generar operaciones claras y concisas dentro de una negociación con mis proveedores, tener claro la operación logística del medio de transporte y obviamente asegurar que mi operación salga de una manera adecuada dentro de todos los temas aduaneros, logísticos y que obviamente pues que van a permitir que tengamos una operación mucho más concisa y mucho más sostenible dentro del tiempo.
Entonces, pues, Ana, les agradezco a todos los participantes el día de hoy. Espero que esta información la sepan aprovechar. Sé que, como les dije al principio, puede que sea una información clara, como puede que nos suscite las dudas, porque es importante que nos suscite dudas, que seamos de alguna otra manera, digámoslo, un poco, ¿cómo es la palabra? Resistibles a veces a una información en el cual yo quiero ser un poco más, digámoslo, claro, y si tengo que ir a profundizar, pues que lo podamos profundizar. Obviamente para eso es el comercio internacional, para eso es el comercio exterior, operaciones limpias, operaciones sostenibles, pero que también dentro de todo este mar de información que tenemos, pues podemos utilizar. Sin embargo, les agradezco a todos obviamente por el tiempo y pues bueno, Anita, no sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda sobre el tiempo que nos queda. Muchas gracias, Giovanni. Y si tenemos algunas preguntas, la primera dice, ¿el Incoterm DAP incluye seguro por parte del proveedor o lo cubre el comprador? Digámoslo que el DAP, dependiendo dentro del tema de cobertura, digámoslo que el tema del seguro y dentro de la disposición de obviamente de la entrega de la mercancía en el lugar donde se debe generar un tema de seguro dentro de su mismo transporte, ¿no? Y digámoslo que este seguro obviamente está dentro de la misma obligación que tiene el vendedor y que obviamente hasta donde se vaya a descargar la mercancía pues tendrá un seguro. Obviamente, como lo vimos, hay características de seguro que se pueden aplicar dependiendo del tipo de negociación dentro del mismo contrato de compra y venta y que obviamente tal vez a veces el generar simplemente un seguro dentro de la parte del vendedor, también podemos tener un seguro dentro de la parte del comprador. Son temas que se pueden delimitar dentro de la misma negociación, pero que sí, obviamente, dentro de un transporte de mercancías siempre tiene que haber un seguro. Muchísimas gracias, Giovanni. Hay otra pregunta, dice, esta es la primera vez que estoy usando el Incoterm DAP en una importación a Guatemala. ¿Alguna sugerencia? Pues mira, la sugerencia, obviamente, pues como les decía, las normas o las reglas sin contar son temas de alguna otra manera que debemos validar. El DAP dentro del estudio que tú hayas realizado para el tema de operación no es que tengamos de alguna otra manera una exclusividad dentro de la elección del mismo. Es simplemente ver cómo de alguna otra manera verifiqué y generé mi operación comercial, ¿no? Si para mí el DAP dentro de mi misma experiencia, dentro de lo que estoy haciendo y dentro de la finalización del mismo, veo que fue el counter correcto, pues obviamente será el que tendré que utilizar de ahora en adelante. ¿Quién me lo va a dar o dentro de qué propósito me lo va a dar? Precisamente dentro de esa experiencia. A veces, como les decía, yo puedo llegar y elegir mi counter como un network y decir que puede ser el más sencillo o un DDP puede ser el más sencillo dentro de una operación, pero esos términos psicotors también de alguna otra manera pueden traer algún error o alguna imprecisión dentro de la misma cadena de transporte. Entonces, a tu pregunta, si lo estás utilizando, fue dentro de una lección que hiciste y obviamente una de las recomendaciones es que se haya generado de acorde dentro de tu contrato de compra y venta y que obviamente el mismo, dentro de la misma experiencia, nos va a dar, obviamente, si fue la lección correcta o si tal vez debo de alguna otra manera empezar a cuestionarme y tal vez utilizar uno en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Giovanni. Nos pregunta también dónde se pueden conseguir las notas interpretativas. Las notas interpretativas. Ven aquí, voy a volverme un poquito. Acá. Esta es, y se las voy a colocar aquí en el chat, perdón, en un momento. Dentro de todo lo que nos ha generado la Cámara de Comercio Internacional, pues obviamente vamos a encontrar un material un poco más lúcido dentro del proceso. Ven a ver aquí si lo puedo colocar. Aquí tenemos el para colocar en el chat, discúlpame. Si Sí, no lo veo. Ah, sí, míralo. Ya. El chat. Aquí les voy a colocar. A ver, aquí salió. Aquí, ya. Y bueno, se me fue dos veces dentro del chat.
Digámoslo que allí podemos encontrar la página de los e-contracts. Hay material que obviamente genera la Cámara de Comercio Internacional dentro de una información educativa. ¿Sí? Hay material que podemos encontrar más. Hay una app en la cual pueden descargar hoy en día y en el cual pueden encontrar toda esta información. ¿Sí? Las notas explicativas es súper importante tenerlas. Sé que hay un material de contratos en el cual desarrolla estas notas explicativas de una manera un poco más amplia y que obviamente a través de la página de encontrar y a través de consultar con la Cámara de Comercio Internacional van a poderlo ver. Pero sí existe y sí lo hace. Muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿ante qué autoridad o ente se hacen los reclamos por el incumplimiento de los términos pactados? Mira que es una interesante pregunta y bueno tenerlo en cuenta. Digámoslo que allí a veces dentro de esas operaciones de comercio exterior y dentro de esos incumplimientos, a veces tratamos de colocar, digámoslo, como la norma local, ¿sí? Nuestra misma jurisdicción desde la parte local. Pero lo más aconsejable a veces en estos temas es colocarlos a través de la Cámara de Comercio locales que ustedes tengan, a través de ese tribunal de arbitraje, en el cual lo que se relaciona y se va a mirar es precisamente lo basado dentro del contrato de compra-venta y la norma o la regla encontrar mejor generada. Allí vamos a encontrar, obviamente, podemos exponer nuestro caso ante la Cámara de Comercio local e indicar, mira, yo hice esta operación en la cual tuve unos inconvenientes, estos van a ser mis documentos soportes en los cuales estoy evidenciando tal vez el inconveniente que se generó y el no incumplimiento tal vez de una obligación que tenía mi vendedor o que tenía mi comprador y que no se cumplió. Es mucho más subjetiva, mucho más amplia, obviamente porque se mira dentro de la misma reglamentación de la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? Y en el cual pues se pueden dar de alguna otra manera la visibilidad de cómo manejar cada caso. Los casos en los cuales se han tenido de alguna otra manera un tema de litigio, pues obviamente son casos puntuales dentro de una legislación, dentro de el mismo derecho comercial internacional que se maneja y que obviamente pues los tribunales de arbitraje se han creado para poder, digámoslo, suscitar y a la vez resolver estos temas de incumplimiento en los cuales de alguna otra manera ha habido tal vez muchas veces, a veces no quiero decir la falta de responsabilidad, sino a veces temas también que pueden ocurrir por ciertas circunstancias ajenas a la operación, pero que desafortunadamente pueden afectar al comprador o al vendedor. Y allí a veces cuando tenemos estas operaciones, pues obviamente el tema de responsabilidad se quiere dirimir de una manera mucho más equilibrada. Pero los tribunales de arbitraje de cada una de las cámaras de comercio locales son las destinadas para estos fines. Muchísimas gracias, Giovanni. Otra pregunta dice, ¿cuál es el Incoterm más usado? El Incoterm más usado hoy en día, como les decía, entre todas las operaciones que de alguna otra manera uno maneja y entre los estudios que se han generado también por OMA y por las diferentes cámaras de comercio y las diferentes aduanas en Latinoamérica y Centroamérica, podemos encontrar el POP y el CIF. ¿Sí? Y esto, pues obviamente, como les decía, es una grata sorpresa, porque a veces, obviamente, no son los utilizados dentro del medio de transporte requerido para el mismo. ¿Sí? Si vamos a ver, el POP y el CIF son utilizados dentro del grupo 2 para el transporte marítimo. También podemos tener, por ejemplo, para el transporte aéreo, la utilización de términos como el FCA o el CIP o el CPT, que son términos obviamente que nos dan un poco de claridad. Pero si vamos a verlo dentro de la parte global, el POP y el CIF son los más utilizados hoy en día y digamos los que son los como los términos y conceptos más referenciados dentro de la misma operación de comercio internacional y dentro de los contratos de bienes y servicios, los contratos de compra-venta, porque dan, digámoslo, cierta facilidad de responsabilidades en el equilibrio de hasta aquí va mi responsabilidad y aquí te transfiero la responsabilidad. Entonces a veces definimos responsabilidades hasta aquí yo embarco en el punto de salida o hasta donde tú resides en el punto de llegada y de ahí para allá puede ser la responsabilidad del comprador. ¿Cómo mi responsabilidad como comprador lo puedo tomar desde que estoy embarcando las mercancías? Se trata como de delimitar un punto de equilibrio entre estos dos e-concepts, porque son los más utilizados, como te digo, y los más aplicados. Sin embargo, hay otros e-concepts que pueden relacionar las mismas responsabilidades, pero
con diferentes obligaciones y que dependiendo, vuelvo y lo repito, dentro de la misma operación logística externa por mercancías, pues obviamente tengo que estudiar para mirar cuál es el más recomendable. Muchas gracias. Dice, ¿cada cuánto son actualizados los Incoterm? Los Incoterm son actualizados dentro de lo que tenemos cada 10 años. Obviamente lo que genera la Cámara de Comercio Internacional es el estudio anualmente de los casos que se han generado y de allí poder determinar si efectivamente pueden ser tal vez circunstancias que pueden ir acumulándose dentro de una práctica muy común y allí empezar a hacer esa actualización. Hemos tenido actualizaciones con la Cámara de Comercio Internacional, como ustedes vieron, cada 10 años. Esto no quiere decir que no se esté en constante evolución, en constante actualización. Sin embargo, sí se ha tenido como a veces la necesidad de que no sea tanto esos 10 años, sino que pueda ser antes. Sin embargo, como les digo, eso va dentro de la evolución misma de lo que se genera en las operaciones de comercio internacional en el mundo y esos casos repetitivos que se empiezan a mirar y que obviamente el por qué no generar tal vez una modificación tal vez de un término y contar en algún momento dado, sí se podría dar, sin embargo, pues como les digo, la Cámara de Comercio Internacional ha mantenido esa revisión y actualización cada día. Gracias, Giovanni. Hay más preguntas. Dice, para transporte terrestre, ¿cuál es el Incoterms a utilizar? Para el transporte terrestre, digamos que pues hay muchas circunstancias dentro del transporte terrestre. De alguna otra manera, un CPT o un CFR puede estar generando o el mismo FOB puede estar de alguna otra manera ser utilizado. Obviamente, pues digámoslo dentro de lo que habíamos abierto el grupo 1 y el grupo 2, pues obviamente vemos que dentro del término de los S-Words, lo vamos a mirar ahorita aquí, ven que los tengo por acá, en los cuales utilizamos para diferentes medios de transporte y que obviamente pues nos dan un poquito más de claridad. El FOB, como les decía, a veces es utilizado no de la manera correcta, ¿sí? Porque pues no es lo más aconsejable dentro de lo mismo, pero que sí, obviamente aquí nos genera un poco más de amplitud y es que por lo menos dentro de la parte terrestre podemos encontrar un CPT y un SIF, ¿sí? El FOB, como les decía, se utiliza, ¿sí? No es la manera adecuada. Estas son reglas aconsejables para el transporte y para obviamente cumplir esas responsabilidades y obligaciones. Pero si tú me dices para un transporte terrestre, tal vez utilizaría un SIF o un CPT dentro de los mismos procesos que obviamente tenga basados en el contrato de transporte a utilizar. Gracias, nos consultan. Dice, si se tiene un vendedor, el Incoterm EXW, pero el vendedor no cumple con la entrega del producto en la fecha establecida, ¿se puede cambiar el Incoterm? Claro que sí. Mira que para eso son los contratos y lo importante del contrato de compra y venta y el contrato de bienes, de intercambio de bienes y servicios, de contrato que es el que nos brinda. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Y obviamente, porque es un tema también de naturaleza y de negociación. Si yo a un vendedor, a mi vendedor, le digo que le voy a recoger un Edward, un XW, que es una recolección en fábrica, pues obviamente para ello debo tener también un tiempo en el cual yo tenga que recoger. Si yo con mi vendedor establezco que si en algún momento dado la fecha de entrega de mi material no se cumple y que del mismo se debe generar otro tipo de operación, pues obviamente lo puedo generar dentro de mi contrato de compra y venta, ¿no? Los contratos obviamente tienen modificaciones, a veces con un otro sí, a veces con unas cláusulas especiales, a veces con un alcance, en el cual esos términos pueden tener un cambio. No simplemente que por ser Edward, si el cliente o más bien mi vendedor no me entrega en punto de fábrica, pues obviamente el perjudicado va a ser yo. Es totalmente de acuerdo y es uno de los puntos en los cuales yo le decía, tal vez un Edward puedo tener un problema grave, tal vez pueda ser en primera instancia algo factible o fácil para mí, pero esas cositas pequeñas entre la carga, el descargue, la fecha en la cual voy a entregar mercancía, son cosas que tenemos que tener en cuenta y que obviamente
parte en la cual digo, mira, tú por un incumplimiento que tuviste dentro de lo que generamos actualmente en su momento o dentro de la negociación que tenemos, y por el cual tú no me estás entregando la mercancía a tiempo, entonces sí requiero que entonces ya no sea un outboard, sino tal vez sea un FCA o tal vez sea un FOB, ¿sí? Eso depende de ese acuerdo comercial y de ese diálogo que yo tenga con mi comprador, obviamente como siempre teniendo como base mi contrato de compra. Muchísimas gracias, Giovanni, por todas las respuestas. Por cuestión de tiempo vamos a dejar hasta acá las preguntas. No sé si tiene alguna palabra para despedir el webinar. Gracias, Anita. No, primero que todo, vuelvo y lo reitero, agradecerles por el tiempo. Tuvimos un inconveniente, como les decía al principio, el 17 de agosto, pero hoy, obviamente, cumpliendo con este compromiso tan grande con CIECA y con ustedes, les agradezco el tiempo en este espacio. Espero que esta información sea de mucho provecho. Y obviamente, pues, muy pendiente a cualquier duda, cualquier tema que ustedes tengan, ténganlo por seguro que desde mi parte lo que queremos hacer y entre la parte de HL y con CIECA es poderles brindar a ustedes una información concisa, clara y que obviamente se lleven esa información dentro de su conocimiento. Darle las gracias por el espacio, darte las gracias a ti también, Ana, y a CIECA por esta oportunidad. Muchísimas gracias y gracias a todos los que participaron en el presente seminario. Que tengan feliz día. Un abrazo a todos. Gracias.